Rompiendo un enigma histórico. La venganza de Eduardo III. El precio del engaño. En la historia de las dinastías monárquicas, hay muchos misterios, ocultos para los contemporáneos y desconocidos hoy incluso para los historiadores profesionales. Sin embargo, un secreto de la monarquía británica está a punto de hacerse público, y ahora lo revelaremos. El año 2022. En la pintoresca campiña de los Cotswolds, Gloucestershire, se encuentran las ruinas de la abadía de Hyles. Fundada en el siglo XIII, esta abadía fue en su día uno de los lugares de peregrinación más importantes de Inglaterra debido a una famosa reliquia, el supuesto recipiente de la Santa Sangre de Cristo. Tras la disolución de los monasterios bajo el reinado de Enrique VIII, cayó en el abandono y se convirtió en una ruina romántica. Fue en este mismo lugar donde un equipo de arqueólogos de English Heritage realizaba estudios planificados. Su objetivo inicial no era un descubrimiento sensacional, sino una investigación rutinaria. Estudiar los restos de los cimientos para crear un mapa más preciso de la otrora magnífica abadía. En su lugar, hicieron un descubrimiento que podría reescribir la historia de Inglaterra. Se abrió un sarcófago de piedra caliza, sellado durante casi 700 años. Dentro yacía un esqueleto con una herida de espada en la columna vertebral. Pero el verdadero shock fue la placa de plata en su pecho. Non sum rex. No soy un rey. La datación por radiocarbono situó la muerte entre 1330 y 1340. Este es el momento exacto en que Roger Mortimer, el hombre que derrocó a un rey, fue ejecutado en Tyburn. ¿Quién yace en esta tumba? ¿Y por qué fue enterrado con todos los honores si era un traidor? Para entender este misterio, debemos volver al siglo XIV, al reinado de Eduardo II, un hombre nacido el 25 de abril de 1284. Fue el primer monarca inglés en recibir el título de Príncipe de Gales. Exteriormente, era alto y señorial, pero su carácter era débil e indeciso. Sus contemporáneos a menudo lo criticaban por sus aficiones, que se consideraban indignas de un rey. Le encantaba cavar zanjas y dedicarse a oficios con la gente común. Esto contrastaba fuertemente con su padre, el poderoso Eduardo I, el martillo de los escoceses. Pero su principal debilidad fue su incapacidad para gobernar, y según las crónicas, su apego a los favoritos. El caballero Piers Gaveston ocupaba un lugar especial entre ellos. Eduardo no solo lo colmó de títulos, convirtiéndolo en conde de Cornualles, sino que también, según algunas fuentes, le dio joyas que debían haber pertenecido a su esposa. Esto alienó a los poderosos varones del rey y, lo más importante, a su esposa, Isabela de Francia. Este apego y el caos posterior en el gobierno llevaron a una de las páginas más vergonzosas de la historia inglesa, la derrota en Bannockburn en 1314, donde el ejército de Robert de Bruce aniquiló a las fuerzas inglesas, que eran muy superiores. Fue esta humillación la que se convirtió en la gota que colmó el vaso, socavando la autoridad del rey. Ahora, debemos mencionar a Isabela. Era una mujer fantásticamente interesante, apodada la Loba de Francia por sus contemporáneos. Hija del poderoso rey francés, Felipe el Hermoso, se crió en la corte más brillante de Europa y no tenía intención de ser una mera decoración para su marido no amado. Le dio 4 hijos a Eduardo, pero fue humillada por él y sus favoritos. Su venganza fue fría y calculada. En 1325, Eduardo II la envió a París para negociar con su hermano, el rey Carlos IV. Fue allí, lejos de la corte de su marido, donde se encontró con un exiliado, Roger Mortimer. Mortimer era una figura legendaria, un poderoso varón cuyas tierras cubrían casi la mitad de Gales. En 1322, se rebeló contra Eduardo II y fue encarcelado en la Torre. Se creía que sería ejecutado, pero en 1323, Mortimer hizo una audaz fuga drogando a sus guardias y huyendo disfrazado de sacerdote. Él era el hombre que Isabela había estado esperando. En París, Isabela y Mortimer se convirtieron no solo en amantes, sino también en poderosos aliados políticos. Planearon una invasión, asegurando el apoyo de los gobernantes europeos. En el otoño de 1326, desembarcaron en la costa de Inglaterra con una fuerza pequeña pero bien armada. Sorprendentemente, no fueron recibidos como invasores. Londres, donde la gente había sido llevada a la desesperación por el gobierno de Eduardo II, los recibió como libertadores. El rey fue abandonado por todos, y,
mientras intentaba huir a Gales, fue capturado. Fue enviado al castillo de Berkeley, y a partir de ese momento, su destino quedó sellado. La versión oficial afirma que Eduardo II murió de muerte natural el 21 de septiembre de 1327. Sin embargo, esta versión fue rápidamente puesta en duda. Uno de los relatos más detallados y horripilantes se encuentra en la crónica de Geoffrey Le Baker. ¿Quién era Geoffrey Le Baker? Era un humilde escriba de Oxfordshire que escribió su crónica varios años después de los eventos. Lo que hace que su testimonio sea tan valioso es que, en sus propias palabras, recibió información de William Bishop, un socio de uno de los supuestos asesinos del rey, Sir Thomas Gurney. Baker describe en detalle cómo se encontró el cuerpo del rey sin lesiones externas, pero con signos de quemaduras internas. Escribe claramente que Eduardo II fue asfixiado con almohadas y luego, para ocultar el asesinato, se le insertó un atizador al rojo vivo en el cuerpo a través de un cuerno hueco. La ubicación del entierro de Eduardo II en la Catedral de Gloucester plantea preguntas. ¿Por qué los asesinos le darían al rey depuesto una tumba tan magnífica, una de las más espléndidas de Inglaterra? Fue un claro acto diseñado para apaciguar la opinión pública y evitar la creación de un culto a los mártires. Pero tal vez fue un intento de disipar sospechas y ocultar la verdad. Durante 3 años, Mortimer gobernó Inglaterra como el rey de facto, actuando en nombre del joven Eduardo III. Acuñó monedas con su imagen, celebró banquetes lujosos y copió ostentosamente la autoridad real. Sin embargo, para el país, fue una época de caos y descontento. Después de tomar el poder, Mortimer no logró ganarse la confianza del pueblo ni de la nobleza. Entregó tierras y títulos a sus partidarios que alguna vez pertenecieron a sus enemigos, lo que provocó el odio de los poderosos varones. La constante humillación del joven rey Eduardo III, a quien mantenía bajo un estricto control, tampoco hizo mucho por aumentar su popularidad. Su gobierno terminó la noche del 29 de noviembre de 1330. Para entonces, el joven Eduardo III, de 17 años, cansado de su papel de títere, se había asegurado el apoyo de varones leales. Fueron ellos quienes lo ayudaron a entrar en el castillo de Nottingham a través de un túnel secreto, conocido como el Túnel de Mortimer, que todavía se puede ver hoy en día. Mortimer fue tomado por sorpresa y arrestado, y su gobierno, construido sobre el engaño y la violencia, se derrumbó en un instante. Los registros parlamentarios afirman inequívocamente que fue ejecutado por ahorcamiento en Tyburn. Este fue un acto deliberado de humillación. Tyburn era un lugar de ejecución para la gente común, y el ahorcamiento se consideraba una muerte deshonrosa para un noble. Pero, como suele ser el caso, las crónicas oficiales son solo una parte de la verdad. Un manuscrito medieval del siglo XV, conservado en los archivos del monasterio de los Greyfriars y ahora conocido como M.S. Roll, B. 355 de la Biblioteca Bodleiana, contiene una entrada notable. Dice: al amparo de la oscuridad, los hermanos de Cristo retiraron el cuerpo antes del amanecer. Esta única línea crea una gran discrepancia entre la historia oficial y el testimonio escrito por personas que pueden haber estado involucradas en los eventos. Este detalle plantea muchas preguntas. ¿Por qué los influyentes monjes que deberían haber estado del lado del rey correrían tal riesgo? ¿Por qué fue retirado en secreto el cuerpo del hombre más poderoso de Inglaterra? Y lo más importante, si alguien más fue ahorcado en Tyburn, ¿quién era y a dónde desapareció el verdadero Roger Mortimer? La ciencia moderna ofrece nuevas pruebas. En 2018, la genetista doctora Turi King realizó un análisis de ADN del esqueleto del sarcófago de la abadía de Giles. Es una experta de renombre mundial que dirigió el equipo que identificó los restos del rey Ricardo III, encontrados bajo un estacionamiento en Leicester. Este proyecto, apodado la mayor investigación genética de la historia, hizo que su nombre fuera sinónimo de ciencia e historia. Por eso, cuando surgió la oportunidad de examinar los restos de la abadía de Giles, la doctora King vio otra oportunidad para arrojar luz sobre un antiguo crimen histórico. Ella y su equipo realizaron un análisis de ADN, comparando el haplotipo del esqueleto con los descendientes vivos de la hermana de Mortimer, Joan de Genneville. El resultado mostró una coincidencia del 61%. Esto no es una prueba concluyente, pero ciertamente es una pista significativa. El entierro en un sarcófago revestido de plomo, que recuerda a un entierro real. La inscripción "No soy un rey",
y el testimonio de la retirada del cuerpo después de la ejecución, todo esto indica que alguien hizo un esfuerzo sin precedentes para ocultar la verdad. Así que nos quedamos con los siguientes hechos. Por un lado, los registros parlamentarios oficiales de la ejecución de Mortimer en Tyburn. Por otro lado, la evidencia arqueológica, un cuerpo enterrado en secreto con honores en la abadía de Hiles y la placa única Non Sum Rex. Estas no son solo palabras, son un mensaje que podría haber sido escrito por el propio Mortimer o por alguien que quería enfatizar su estatus como un rey sin corona. Quizás deberíamos dar una oportunidad a la hipótesis de que Eduardo III, un rey joven pero calculador, entendió que una ejecución pública de Mortimer lo convertiría en un mártir para parte de la nobleza, y su madre, Isabela, podría volverse aún más peligrosa. En su lugar, hizo un movimiento digno de un jugador de ajedrez. Fingió la ejecución y le permitió a Mortimer escapar, pero con la condición de que desapareciera para siempre y nunca regresara. ¿Por qué? Porque para Eduardo III, esto no era solo una venganza por su padre, sino una demostración de su poder. La venganza más cruel no era matar a Mortimer, sino despojarlo de todo: poder, nombre e historia. Obligarlo a vivir en el exilio, sabiendo que el mundo lo creía muerto, mientras Eduardo III gobernaba Inglaterra. En el sarcófago revestido de plomo, tal vez yace el cuerpo de otro hombre, ejecutado por orden del rey y enterrado con una intrigante inscripción para oscurecer por completo el rastro.